Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, jóvenes, les decía entonces que las medias, cuando habíamos entrado nosotros a la unidad número 2, a las medidas de tendencia central, y habíamos visto ahí las medias, entonces todas son promedios, ¿no? Que tienen diferentes ventajas y desventajas. Entonces ustedes ya, al recordar los videos que han visto, la media aritmética, por ejemplo, habla de que se tiene una gran ventaja el hecho de que tome todos los datos para poder determinarla. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tiene valores muy alejados entre sí? Entonces deja de ser representativa, ¿no? Cuando tiene datos muy alejados entre sí, entonces no representa al conjunto total de personas que estuviesen siendo tomados para esa, bueno, personas, observaciones para ser tomados para el cálculo de esa medida, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando se habla de la media geométrica, por ejemplo, entonces en el caso en que tenemos que tomar una raíz para su cálculo, entonces ahí ya podemos tener un problema, el hecho de que haya un cero dentro de los datos o un valor negativo, entonces ya ahí limita el cálculo, ¿verdad? Entonces, tiene cada una de ellas sus ventajas y desventajas, porque la media geométrica, por ejemplo, lo que va a hacer es reducir el peso o la ponderación que tienen los valores eh, extremos, y entonces le da mayor a los valores que están más cercanos precisamente a la medida de referencia. En todo caso, eso es lo que va haciendo. Por eso es que la media aritmética tiene un valor, la media geométrica es menor que la media aritmética, y la media cuadrática menor que las dos, menores o iguales, ¿verdad? Pero en general son menores. Entonces, ahí está la diferencia. La moda, recordemos que es el valor más frecuente, el que más se repite dentro de un conjunto de observaciones, y la mediana, el valor central. El valor central, siempre y cuando se ordenen primero los datos de menor a mayor o de mayor a menor, eso es indistinto porque igual el valor central se va a mantener. Aquí, para poder realizar distintas interpretaciones, entonces todo esto, fíjense que esto yo lo he hecho en SPSS y son datos que me ha arrojado el software. Entonces son evidentemente he colocado datos al azar, pero datos al azar que puedan resultar de una encuesta que se preguntó a un grupo de madres de familia de niños menores de 2 años la cantidad de veces que había visitado al pediatra el año pasado, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces ahí se pusieron una serie de datos que podrían resultar de esa pregunta, ¿no? Y el software ya me arrojó, y esta es para quienes no han visto ese software, este es el formato en todo caso de resultados que me da el software SPSS. Ya, entonces esto lo hice para que podamos usar esto para poder realizar distintas interpretaciones. Entonces, fíjense, y estos valores que me va dando son valores que uno le pide. Ya va más adelante, cuando terminemos la cuarta unidad, ya vamos a ver este software. Cuando después de que se aprendan a hacer todo a mano, entonces ya van a aprender a calcular o a pedirle al software todos estos datos. Entonces, uno le va pidiendo estos datos. Yo aquí le he pedido la media, la mediana, la moda, la desviación típica, el coeficiente de asimetría. Estos errores ya los da, son los errores típicos, en fin, que van a asimetría y que van de kurtosis. En todo caso, uno no los pide, esto los da por defecto el software, el margen de error. El rango, que ya sabemos que significa los valores mínimos, el valor mínimo, el valor máximo, y bueno, los fractiles que viene enseguida, que es la unidad que viene después de esta que estamos viendo. Bueno, no es otra unidad, más bien es la última parte de esta unidad número 2, los fractiles. Dentro de los fractiles están los cuartiles, deciles y percentiles, que son los que nosotros vemos, porque fractiles hay muchísimos, quintiles, octiles, naniles, en fin, hay muchísimos, pero nosotros solamente vemos 3, vemos cuartiles, deciles y percentiles, y estos números son los que yo le he pedido. O sea, yo le he pedido los percentiles 10, 12, 20, 25, en fin, ¿no? Y los valores aquí son tan cercanos porque evidentemente la pregunta dice que fue la cantidad de veces que se ha llevado en un solo año a niños menores de 2 años al médico, ¿no?
al pediatra. Entonces, aquí fíjense, el valor mínimo es de 1 y el valor máximo es 8. Entonces, los valores aquí son pequeños, una variable discreta, menor a 15, ese rango. Entonces, por eso es que los valores aquí son tan cercanos entre sí, precisamente porque el rango es pequeño. Bueno, bajo esas premisas, en todo caso, vamos a empezar a interpretar, ¿no? Aquí la media, yo les había comentado en alguno de los videos que en esta unidad para las interpretaciones ya tenemos que ver si se quedan o se van los decimales. Entonces nosotros si hablamos de cantidad de veces que hemos llevado a un niño al pediatra, entonces no podemos haberlo llevado 5.07 veces, ¿verdad? Entonces se tienen que ir necesariamente los decimales. Entonces tenemos que utilizar valores enteros, redondeando matemáticamente. Si se tiene que llevar a la siguiente unidad, pues se lleva, y si no, se queda. Bueno, entonces esa media, que este software, la media que calcula, por si acaso, es la media aritmética. Entonces ese 5.0667 es la media aritmética. Entonces nosotros nos quedamos con 5. Dijimos entonces que es un promedio, y sabemos que esto es cantidad de veces que las madres han llevado a sus niños al pediatra. Entonces, y no nos dice, fíjense que no nos dice de dónde son las familias. Todo lo que nos diga, toda la información, jóvenes, que nos digan en el enunciado, tiene que estar en su interpretación. Así que tengan cuidado con eso. O sea, aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué tenemos? ¿Qué información tenemos? Que son madres de familia, que tienen niños menores de 2 años y que han llevado al pediatra, bueno, N veces a sus hijos, y eso es lo único que tenemos. No sabemos de dónde son, no sabemos a qué pediatra. Entonces, lo que tenemos es lo que vamos a decir, ¿no? Entonces decimos que en promedio las madres han llevado a sus niños menores de 2 años 5 veces al pediatra el año pasado, ¿no? Entonces, eso es lo único que sabemos, y esa sería la interpretación de este 5. Ahora, la mediana. La mediana es 5 también. ¿Qué era la mediana? La mediana es exactamente el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos. Ahora, dentro del video habíamos hecho una explicación exhaustiva para que ustedes puedan entender que la mediana tiene una situación particular, que nosotros podemos utilizar indistintamente los términos de máximo, a lo sumo, a lo mucho, en fin, todos esos términos que utilizamos para el menor o igual que, como también podemos utilizar para el mayor que, el mínimo, más de, por encima de, en fin, cualquiera de esos. ¿Y por qué? Porque va a ser exactamente la misma cantidad de datos que yo tenga desde el valor del centro, que es la mediana, hasta el valor mínimo, que desde el valor central de la mediana hasta el valor máximo. Entonces yo puedo decir aquí que el 50% de las madres de niños menores de 2 años han llevado máximo 5 veces a sus niños al pediatra. O puedo decir, en vez de utilizar máximo, puedo también cambiarlo por el mínimo. Va a estar bien. Eso únicamente en la mediana. Eso no pasa en otra medida. Eso pasa exclusivamente entonces en la mediana. Entonces, podrían decir también que el 50% de las madres de niños menores a 2 años han llevado el año pasado a sus hijos un mínimo de 5 veces al pediatra, ¿no? Entonces pueden utilizar también cualquiera de los otros términos, a lo sumo, a lo mucho, a lo sumo 5 veces al pediatra, a lo mucho 5 veces, y en fin, cualquiera de esos términos va a estar correcto. Eso pasa únicamente entonces en la mediana. Eso quiero que quede claro, porque después de esto vienen los fractiles, y en ninguna de esas situaciones pasa esto de que podemos utilizar mínimos o máximos, única y exclusivamente en la mediana. Bueno, ahora solo vamos, en todo caso en esta clase solo vamos a interpretar media, mediana y moda, ¿no? El resto lo vamos a dejar para que lo interpretemos luego de que veamos, en todo caso, la desviación típica, la asimetría, la kurtosis son parte de la unidad 3 y 4, entonces vamos a interpretar únicamente media, mediana y moda. La moda es 5 también. La moda es el valor más frecuente, el que más se repite. Entonces recordarán, jóvenes, que la moda es la única medida que se puede tener más de una en un solo conjunto de datos.
¿Qué quiero decir? Nosotros no podemos encontrar dos medias aritméticas del mismo conjunto de observaciones. No podemos encontrar dos medias geométricas o dos medianas. Encontramos en todo caso una sola. Pero moda podemos tener conjuntos unimodales cuando se tiene una sola moda, conjuntos bimodales cuando son dos modas, conjuntos trimodales cuando son tres modas, y ya habíamos dicho que a los conjuntos que tienen tres modas ya le podemos llamar conjunto multimodal, que también se le llama multimodal si tienen 4 modas o 10 modas o qué sé yo, ¿no? Entonces podemos tener más de una. Ahora, este software del SPSS, en el caso de que vean varias modas, solo me muestra una y me muestra la más pequeña de las modas, ¿no? O sea, el valor más pequeño de las modas, pero me indica que tiene más de una. Si este conjunto de datos hubiera tenido más de una moda, aquí abajo al final de la tabla, a ver, aquí abajo en la parte inferior de la tabla, indica que el conjunto tiene varias modas, pero que se está mostrando el menor de los datos. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, nos muestra una sola. Bueno, en todo caso para que lo tomen en cuenta. Decíamos entonces, la moda es el valor más frecuente, el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos, y puede ser que haya más de una dentro del mismo conjunto de datos. Eso sí, cuando estén ustedes interpretando, si ustedes tienen el dato, o sea, si lo han hecho de forma manual, si lo han hecho a mano, los cálculos, en las interpretaciones jóvenes van a interpretar ambos datos, en el caso de que sean dos. Si son tres, van a interpretar tres datos, qué sé yo. Ya los van a interpretar y van a hacer ahí la cantidad de interpretaciones que corresponda. En el caso de que se esté trabajando con un software, evidentemente que solamente les indica que existe más de una moda, pero no les da los valores. Entonces, solamente interpretarían el valor que les muestre, que les hubiese mostrado en la tabla. Eso para prácticos o exámenes, en todo caso que pueda que tengamos algo similar. Entonces, para que sepan cómo trabajar. Pero si lo han hecho a mano, ojo con esto, y les sale más de una moda, entonces se interpretan todas las modas que ustedes hubiesen calculado. Eso, y se calcula como si fueran tablas completamente diferentes. Ahora, dentro de una tabla, recuerden, para el cálculo de la moda, por ejemplo, tenemos los valores de delta 1 y delta 2, ¿no? Entonces, en el caso recuerden, de cálculo de deltas, el delta 1, por ejemplo, es la clase modal menos la anterior. Y en el caso de que esté en la primer clase la moda, entonces, y ustedes no tienen para restar la anterior, recuerden que es 0. En cualquiera de los casos, y en el caso de la mediana, lo mismo, ¿no? Porque la mediana, recuerden que dentro de su fórmula está en todo caso la clase de la mediana menos la anterior, ¿no? O no es menos la anterior, en todo caso se copia la anterior dato. Y si no hay, porque es la primera o la última, bueno, en el caso de la mediana solo puede ser la primera. Si hay muchos datos acumulados en esa primer clase, entonces es 0 en cualquiera de las situaciones. Bueno, si volvemos entonces a nuestro ejemplo, entonces la cantidad de veces más frecuente que las madres de estos niños menores a 2 años que han llevado al pediatra, que han visitado al pediatra el año pasado, es de 5. Como no podemos interpretar nada más de esta tabla, nos vamos a la siguiente. Aquí dice, se realizó una encuesta a un grupo de jóvenes estudiantes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, preguntando la cantidad de amigos que tenían en el Facebook, pudiendo tomarse los siguientes datos. Bueno, entonces dijimos, vamos a interpretar la media, la mediana y la moda.
A ver, vamos a escoger a uno de ustedes para que interprete. Asillanis Josué. Asillanis Josué. Sí, sí. Buen día. Buen día. Interprete la media, por favor. La media, Sí. ya. Mm, La pondrá, ¿cómo era? En, en promedio, los estudiantes de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, la cantidad de amigos que tienen en el Facebook son en 907. ¿Me está preguntando o me está respondiendo, Asillanis? Estoy respondiendo. Siempre se Entonces, empieza a ver. con en promedio. A ver, Choque Daniel. Choque Daniel. Choque Daniel. No está. Ahí ya vamos el primero, ¿no? Enríquez Víctor. Y mira, Interprete, por favor, en la media. el promedio de amigos de, de un grupo de jóvenes de Santa Cruz de la Sierra tiene 107,7 de... ¿Cómo? Dígame cómo es posible que tengamos .7 amigos. Le faltará un brazo a ese amigo. No es posible, ¿no? Son personas jóvenes. Entonces tiene que ser directamente 908. Si estamos hablando nosotros de 907.7667 que nos ha dado como media. Entonces, si son amigos que se tienen en el Facebook, entonces necesariamente yo les decía, ustedes tienen que ver si se aumenta el valor, o sea, si se redondea, si corresponde aumentar a través del redondeo. Entonces aquí, evidentemente, eso queda en 908 para interpretar, ¿no? Entonces, a ver, jóvenes, ¿no? Este grupo de jóvenes, este grupo de estudiantes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tienen en promedio 908 amigos en el Facebook. Entonces, así sería nuestra interpretación, ¿verdad? A ver, la mediana. A ver. Flores Magdiel. Buenos días, ingeniera. Buen día. La mediana, por favor. Ya, supuestamente en esta interpretación dice el número, o sea, la mediana de amigos de Facebook de un grupo de 30 personas, lo cual es de 795. O sea, podríamos decir, ¿no? Que de estas 30 personas, es cada uno en promedio o en No. medio. A ver,
Pero ratingo, Flores, se está confundiendo, ¿ya? Uno, jóvenes, para todos, por favor, tengan cuidado de nunca meter el nombre de la medida a su interpretación, porque no estarían interpretando, estarían leyendo un resultado. O sea, si yo digo la media es 908, la mediana es 795 y la moda 680, entonces estoy leyendo un resultado, no estoy interpretando. Entonces tengan cuidado con eso, por favor, para sus exámenes. ¿Ya? Porque para interpretar, para la media, tenemos que decir que es un promedio. La mediana nunca va a ser un promedio, jóvenes. Eso yo lo veo muchísimo, he visto muchísimo en los exámenes. Yo no sé por qué la mediana la toman como si fuera un promedio y eso, la mediana está muy lejos de ser un promedio. ¿Ya? Así que, a ver, de nuevo, la interpreto yo, esta mediana de 795. Entonces, a ver, vamos a quitar esto para que pueda ver. El 50% de los estudiantes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen un máximo de 795 amigos en el Facebook. Podemos decir, otra interpretación sería, entonces, el 50% de los jóvenes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen mínimo 795 amigos en el Facebook, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos, ya sea máximo, ya sea mínimo, podemos utilizar, ¿ya? Entonces, tenemos que indicar eso. ¿Queda entendido este asunto de la interpretación de la mediana, jóvenes? Si hay dudas, por favor, los escucho. Ingeniera, ¿siempre se va a utilizar el 50%? Sí, porque precisamente la mediana está en el valor central. Ahora usted podría utilizar un sinónimo, pero tiene que ser un sinónimo que me esté diciendo que la mitad de esta gente, ¿me entiende? Porque la mediana lo que hace es dividir en dos. En un conjunto de datos lo divide en dos. En otras palabras, la mitad, desde el valor mínimo hasta el centro, cuando yo digo máximo 795, estoy tomando en referencia a esa mitad, desde el valor mínimo hasta el valor central, ¿no? Entonces, y el otro, cuando utilizo el término mínimo, entonces estoy tomando la otra mitad, que sería desde la mediana hasta el valor máximo. Entonces, por eso es que yo tengo que utilizar un término que mencione que precisamente estoy tomando esa mitad, ¿no? Entonces, y ahí es que yo hago referencia al 50%. Entonces, si a ustedes se les ocurre utilizar otro término que también, no sé, la verdad que ahorita no se me ocurre otro término que mencione que estoy hablando del 50%, ¿no? Pero necesariamente tengo que introducir en la interpretación precisamente eso, que se trata de un 50% de datos, entonces de la mitad de datos, ¿no? Porque puedo utilizar también un intervalo, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuál es el valor mínimo? Yo tengo aquí el valor mínimo, está precisamente en esta tabla, más abajo. 150, entonces el valor mínimo. Yo puedo decir el 50% de los jóvenes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen entre 150, que es el valor mínimo, y 908 amigos en el Facebook. Otra forma de interpretar, también podrían interpretar de esa forma, es correcta. O si no, el otro 50%, que sería ya utilizando el valor máximo, ¿no? Podemos decir que el 50% de los estudiantes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen entre 907, dije, entre la mediana 795, tienen entre 795 y 2.600 amigos en el Facebook. Ahora, ¿de dónde saqué ese 2.600? Ya es el valor máximo. Entonces sería el otro 50%, ¿no? Entonces, tienen que utilizar ese término, o no sé, podrían utilizar otro término de la mitad de los estudiantes, tiene tal, podrían también utilizar ese término, que es sinónimo de lo que estamos hablando. ¿Está bien? ¿Queda entendido, jóvenes? Que enseguida vamos a ver otro y siguen ustedes ya. Ingeniero, pero ¿no que sería del 50% de los, de los datos de los rangos? Porque De los datos de los rangos. que yo sepa,
ese 795 sería estaría en la mitad de los datos, ¿o no? Claro, es exactamente el central. Por eso, hay un valor mínimo, que el valor mínimo es 150. Está la mediana exactamente al centro, que es 795. Y al otro extremo está el valor máximo, que es 2600. Por eso, usted puede tomar o el 50% que está, o sea, la mitad de los datos que están entre el valor mínimo y la mediana, o el 50% que está entre la mediana y el valor máximo. Cualquiera de los dos para interpretar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando el intervalo de entre el valor mínimo, que es 150, y la mediana, que es 795. Entonces, por eso decimos que el 50% de los jóvenes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen entre 150 y 795 amigos en el Facebook, ¿no? O puede usted tomar el otro 50%, que es, entonces, el 50% de los estudiantes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen entre 795, que es la mediana, y 2600, que es el valor máximo. Ahora, cuidado que este rango lo que me indica es que se tienen 2.450, perdón, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Eso es lo que me indica el rango. En otras palabras, 2.600 menos 150, eso es lo que me está indicando el rango. Entonces yo el rango no lo tomo en cuenta para la interpretación, tomo en cuenta el valor mínimo o el valor máximo, dependiendo de qué porcentaje estoy tomando para poder interpretar. Ingeniera, ¿podría volver a interpretarlo, por favor, la mediana, pero sin intervalo? Sin intervalos, ¿ok? Sí. El 50% de los jóvenes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen máximo 795 amigos en el Facebook. Entonces, no sé si está tomando nota, de nuevo lo repetimos, el 50% de los estudiantes universitarios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen máximo 795 amigos en el Facebook. Ahora podemos cambiar ese mínimo por máximo también, o el máximo por mínimo, perdón, ¿no? Entonces podemos decir el 50% de los estudiantes universitarios de Santa Cruz de la Sierra tienen mínimo 795 amigos en el Facebook. Entonces pueden interpretar cualquiera de los dos. Pueden utilizar máximo o mínimo. Eso únicamente en la mediana. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Queda claro entonces esta interpretación de la mediana, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Nos vamos a la moda. Fíjense que la moda en este caso es 680. Y hay una A, fíjense. Esa A es precisamente la indicación de que en este ejercicio había más de una moda, ¿no? Había más de una moda en el software y está tomando la tabla. Yo no sé si la copié en el momento en que traje. Ah, aquí está. Existen varias modas, se mostrará el menor de los valores. Ahí copié lo que les da el software, o sea, el mensaje que les deja el software. Ok. Les decía yo, el software solo me da uno. Me dice, hay más de uno, pero solo me da uno. Entonces, si tuviéramos los datos que se han introducido al software y ustedes calculan, ustedes tuviesen más de una moda. No podemos interpretar más de una porque solo no arroja una moda el software, pero nos indica hay más de una. Bueno, en todo caso decimos de estos 680 en la moda que la cantidad de amigos más frecuente dentro de los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra es de 680. Entonces la moda va a ser un solo resultado en este caso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no podemos tenerlo nunca dentro de un intervalo. No podemos decir está entre este y este, como podemos decirlo en la mediana, ¿no? Entonces, la cantidad de amigos más frecuente, ese término más frecuente es el término clave, digamos que las palabras claves que no pueden faltar. No pueden colocar jamás un promedio, porque ni la moda ni la mediana están lejos de ser promedio.
Así que introducen la palabra promedio, jóvenes, dentro de las interpretaciones de mediana o moda y va a estar mal. Así que tengan mucho cuidado, por favor. En este caso, las palabras claves, les decía, es el término más frecuente, ¿no? La cantidad de amigos más frecuente dentro de los jóvenes universitarios de Santa Cruz de la Sierra es de 680. Entonces, eso ya, ¿cómo lo dicen? Bueno, ustedes ya pueden maquillar los términos de diversa forma, pero tengan cuidado con qué término estén utilizando. Bueno, ¿hay alguna duda? Porque vamos a seguir preguntándoles a ustedes. Si tienen alguna duda, jóvenes. Una pregunta, cuando hay un sistema bimodal o multimodal, agarramos el valor de la moda más frecuente, ¿no? En realidad la moda es el término más frecuente. Y si es un conjunto bimodal, es que está exactamente la misma cantidad de veces. Quiere decir que un conjunto bimodal, si el 18 está 50 veces, el 20, que digamos que supongamos que es la otra moda, está también 50 veces. O sea, está exactamente la misma cantidad de veces. Porque si una está 50 veces y la otra 49, la única moda es la que está 50 veces. Entonces, ¿cuándo es bimodal? Cuando están la misma. Entonces, usted no puede agarrar una que es más frecuente, porque cuando hay una, es ya un conjunto unimodal, ¿no? Entonces, van a estar la misma cantidad de veces, una no va a ser más importante que la otra, solo que el software, bueno, por cuestiones distintas, nos muestra la menor de las modas, ¿no? Pero ustedes, si están haciéndolo a mano, entonces lo interpretan, van a dar dos interpretaciones. Qué sé yo, vamos a suponer, a ver, aquí tenemos un ejemplo, el tercer ejemplo dice, se encuestó a un grupo de personas preguntando su estatura en centímetros. Y el grupo que se tomó dice que son modelos de Promociones Gloria y las preguntas, o sea, estas estaturas están dadas en centímetros, ¿no? Valga para nuestra interpretación. Entonces vamos a suponer, aquí a ver, la moda uno es 170. Entonces vamos a suponer que 170, porque fíjense que este conjunto de datos también tiene más de una moda, solo que de nuevo no sabemos cuál. Con la tabla sí se puede, o sea, si yo hubiera copiado la tabla de SPSS, podemos decir en qué intervalo está la moda, pero eso no nos sirve, porque para la moda tenemos que calcular el dato exacto, pero con la tabla ustedes ya podrían calcularlo en todo caso a mano. Pero vamos a suponer que 168 es moda y que 170 es moda. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Que tenemos dos modas, 168 y 170. Entonces, ustedes van a tener que decir las estaturas más frecuentes dentro de las modelos de Promociones Gloria tienen una estatura, las estaturas más frecuentes son de 168 y 170. O sea, las mencionan, no hay necesidad que las separen o que pongan dos interpretaciones como si fuesen dos ejercicios diferentes. Pueden colocarlas en la misma interpretación, pero haciendo referencia a ambos resultados, ¿no? Entonces, de nuevo, las estaturas más frecuentes son de 168 y 170 centímetros en las modelos de Promociones Gloria. Entonces, van a colocar, sean dos o sean tres. Ustedes ahí las colocan en la misma interpretación. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir en todo caso interpretando. Media, aquí ya tienen el valor, 180.7 me ha dado el ejercicio. A ver, vamos a escoger alguno de ustedes para que nos interprete. Iga, Martín. Sí, la moda. No, la media, por favor. Ya. Las estaturas entre los modelos de Promociones Gloria tienen un promedio de 181 centímetros. Ya, es correcto, pero me gustaría que lo pongan más como que
como utilizamos nosotros regularmente nuestro idioma, jóvenes. ¿Qué quiero decir? Como si ustedes le contaran eso a su jefe. Y digo a su jefe, no digo a un amigo, porque con un amigo el lenguaje es más informal, ¿no? Entonces, creo que se entendería mejor. O sea, nosotros hablamos de las modelos de promociones Gloria tienen en promedio 181 centímetros. Ya, entonces, creo que así hablamos regularmente. Entonces, traten, jóvenes, de hacerlo de esa forma. ¿Ya? Tienen, en general, no se compliquen. A ver, Luna, Kevin. Buen día, ingeniera. Buen día. La mediana, por favor. Ya, el 50% de los modelos de promociones Gloria tienen un máximo de estatura de 184 centímetros. Ok, perfecto. A ver, tomamos otro. Ochoa, Iván. Que repita lo que hemos dicho para la moda. La estatura en centímetros más frecuente en los modelos de promociones Gloria son de 170 centímetros. Ok, estamos bien, jóvenes. Nos vamos a ir al último ejemplo ya de interpretaciones. A ver, vamos a interpretar uno más. Aquí hay otro. Se realizó una encuesta preguntando a un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra la cantidad de horas semanales que pasaron conectados al Internet desde sus celulares. Cantidad de horas semanales, jóvenes, ¿no? Teniendo como resultado los siguientes datos. Y ahí tenemos los datos. Y por si acaso, cuando ustedes vean en el software este punto, evidentemente es que es menor a 1, pues, ¿no? Esto es 0.273, 0.427, 0.444, en fin. Eso refiere cuando hay un punto y una serie de datos. Pero bueno, lo que vamos a interpretar nosotros son la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Entonces, a ver. Martínez Gilmar. Martínez Gilmar. No, pues se conectan y siguen durmiendo ustedes, ¿no? Puma Benito. Sí, Nina, buenos días. Buen día. La media, por favor. A ver, se lo voy a colocar para que pueda leer el enunciado. Ahí está. Ya. Los grupos de estudiantes estudiantes de secundaria de Ciudad de Santa Cruz, la cantidad de horas semanales que pasan conectados al Internet es del promedio de 11. ¿Ven por qué les digo que tienen que decir como si se lo contaran al jefe? O sea, el lenguaje, el cómo nosotros hablamos en general. Ahí se están haciendo, se están complicando, jóvenes. Ya, a ver, decimos que es esto estudiantes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, los estudiantes de secundaria de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra pasan en promedio 11 horas semanales conectados al Internet desde sus celulares. Creo que así lo contarían, ¿verdad? Entonces no se compliquen tanto, ¿no? Que como promedio, que no sé qué y no sé cuánto, ¿ya? Vayan ordenando. Yo sé que con la práctica va a ser mucho más sencillo que lo hagan más fácilmente. Bueno, gracias. ¿A quién le habíamos preguntado? ¿Quién me respondió ahorita que no lo anoté? Puma Cruz Benito. Puma, ok. Ok, gracias, Puma. A ver. Vamos a interpretar la mediana ahora. Scuber, Guillermo. Sí, ingeniero. Buen día. La mediana, por favor. El 50% de los estudiantes de secundaria pasan una cantidad de horas semanales de 11 horas. Sí, está bien, pero
fíjense que ya está, o sea, uno ya está diciendo horas antes y está diciendo horas ahora, entonces hay que tener cuidado con la redundancia, porque fíjense que esto que nosotros estamos diciendo, estas interpretaciones, son precisamente las publicaciones que se hacen luego de que se ha realizado un estudio estadístico. Entonces, nosotros no mostramos los cálculos, nosotros no mostramos esta tablita que la estamos viendo y que me la da el SPSS, no la mostramos cuando publicamos en periódicos, en revistas, resultados, no mostramos esto. ¿Qué es lo que mostramos? Las interpretaciones hoy. Entonces, hay que tener cuidado de utilizar, bueno, la gramática correcta, la sintaxis correcta, en fin, porque es lo único que nosotros mostramos como reflejo del trabajo que han realizado. Entonces, eso tienen que tener cuidado, ¿ya? El 50% de los jóvenes, de los estudiantes, perdón, de secundaria de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pasan 11 horas conectados al Internet desde sus celulares. Entonces, toda la información que tienen en el enunciado necesariamente tiene que estar en su interpretación, ¿ya? Así que, para que lo tengamos en cuenta, por favor, muchachos. A ver, una persona más para que nos interprete. Sánchez Vizcarra. Buenos días, ingeniero. Buenos días. A ver, Sánchez, por favor, la moda S11. Ok. Un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tienen como 11 horas más frecuentes conectados a Internet desde celulares. Ok, bueno, entonces 11 horas es la cantidad más frecuente que los jóvenes de secundaria de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra están conectados al Internet. Creo que dice la hora, a ver. Sí, no, estamos bien, ¿no? Entonces ahí sería nuestra interpretación de eso. ¿Dudas, muchachos? Ninguna. Ingeniera, buen día. Yo tengo una duda. Dígame. Quisiera saber si hay algún caso en el que la media pueda ser interpretada con decimales o siempre tiene que ser redondeada. Claro que sí, puede ser. Si nosotros estamos hablando, qué sé yo, de dinero, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de, no sé, consumo de algún líquido, ¿no? Qué sé yo, cantidad de litros consumidos de leche, por decirle, ¿no? Entonces puede ser que nos dé un promedio de 24.5. Entonces, ustedes lo que tienen que analizar es, a ver, ¿en la vida real utilizan decimales o no utilizan? ¿Ya? En cuestiones en que puede haber alguna confusión, ahí yo no soy tan exigente en que utilicen o no. Entonces, ¿qué les quiero decir? En dinero jamás se redondea, jamás, ¿no? Eso sí que no pueden equivocarse, porque en ningún momento si ustedes cobran algo o compran algo, no redondean, no dejan el cambio, ¿verdad? Entonces, jamás se redondea. Pero en el caso del consumo de litros de leche, por ejemplo, ahí si unos redondean y otros no, bueno, ahí ya pues, lo puedo pasar. Pero hay otras cosas que no, jamás, o sea, que ustedes me estén utilizando decimales si hablamos de cantidad de amigos, por ejemplo. Uy, ahí sí, no, pues no hay forma. Aquí, si uno utiliza, porque es cantidad de horas que están conectados y alguien me interpreta con 10.8 y otro me interpreta con 11, bueno, pues no, ya, está bien, no pasa nada. Pero que alguien me diga amigo del Facebook 10.8, no, pues ella mal, ¿no? No es posible. ¿Se entiende? Para que no se asusten tanto de, uy, yo hubiera interpretado dejándolo el 10.8. Entonces, les decía, en los casos donde de repente hay ambigüedad en que si deben de redondear o no, ahí no pasa nada. Mientras la interpretación esté correcta, no pasa nada si unos redondearon o no redondearon. Así que no se preocupen tanto por cuando es ambiguo, ¿no? Como en este caso puede haber cierta ambigüedad, la cantidad de horas conectadas. Entonces, si alguien interpretó con decimales, no pasa nada, está bien. Bueno, este práctico, luego de que nosotros terminemos, porque como esto entra hasta, o sea, es de la unidad, hasta la unidad 4 de interpretaciones, netamente interpretaciones,
Entonces, una vez terminemos la unidad 4, este va a ser uno de los que se llevan de tarea. Entonces, cuando ya terminemos la unidad práctico, la unidad 4, perdón, yo les voy a pasar, este va a ser uno de sus prácticos. Entonces, como todavía no hemos pasado ni fractiles, que son los percentiles para las interpretaciones, ni asimetría, ni kurtosis, todavía no interpretamos nada de eso. Bueno. Preguntas, muchachos, porque en todo caso ya sería esperar hasta que suba los siguientes videos para ver dudas la siguiente clase. ¿Preguntas que tuviesen? No hay. Bueno. Inge, dígame. Disculpe, nos dio usted un práctico para que los prácticos del libro para que lo hagamos en un examen. Para un examen, ¿sí? Y quería saber si la parte teórica igual hay que hacerla o solamente los ejercicios. No, todo tienen que hacer. Ah, ya. Solamente eso. Gracias. Ya, ok. Bueno, jóvenes, solo recordarles, a ver, vamos a mirar cómo están ahora sus nombres. Solo recordarles que se van a evaluar las asistencias. Aquí todavía veo gente que está utilizando números, que no está como tendría que estar con su nombre. Aquí solamente hay uno que está solo nombre, Leonardo. Hay otro que, a ver, no, estamos bien. Bueno, en todo caso, tienen que estar apellidos primero, nombre después, para que se pueda encontrarlos fácilmente en la lista. Ya les decía yo, los códigos ya se los voy a publicar este fin de semana, dejando todo este día para que se terminen de inscribir, si es que alguien se estuviera adicionando. Pero bueno, porque básicamente ustedes no colocan bien su nombre, no los voy a tomar en cuenta en la lista de asistencia del día correspondiente, así que tengan mucho cuidado, por favor. Bueno, jóvenes, nos vemos el próximo viernes a las 7 entonces. Ingeniera, una pregunta. Dígame. ¿A qué se refirió con la parte teórica? La pregunta del anterior compañero. ¿Qué hay que hacer No eso? sé, seguramente debe haber algún concepto que pide o algún ejemplo, Sí. seguramente. Pide lo que es estadística, describir qué clase de variables son y todo eso. Ah, ya, compañero. Ya. Bueno, jóvenes, cualquier duda también pueden plasmarla en el grupo, cuestiones académicas de nuestra materia, entonces ahí pueden poner cualquier duda en el grupo de WhatsApp. Ya, así que por favor, si es que alguien no ha mandado para la gente nueva, si es que no pertenecen al grupo de Facebook, por favor les pido que manden una solicitud de pertenencia al Facebook de la materia y se suscriben al canal de YouTube. Ya porque básicamente no voy a mandar los enlaces al Facebook directamente, por favor, para que ustedes entren y vean los videos el fin de semana. Bueno, jóvenes, que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Pasamos clases el próximo viernes. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Gracias.